Hola, ¿qué tal? Sed bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué de problemas? El videopodcast original de charlas del siglo XXI. La vida está llena de problemas y seguro que muchas veces habréis llegado a tal punto de decir aquella frase de «Madre mía, qué de problemas tengo». Y sí, la verdad que la vida se basa en eso, analizar, entender y resolver los problemas. Pero ¿realmente somos capaces de ello? Para aquellos que no me conozcan, soy José Daniel, más conocido como Joseda, y durante esta serie de sesiones seré uno de los presentadores de este maravilloso programa, en el cual trataremos aquellos problemas que a veces cuestan de entender o simplemente no se le da la importancia que verdaderamente tienen. Y para poder comprender y acercar los problemas a la gente, conoceremos y contaremos con la opinión y ayuda de especialistas en la materia, donde hablaremos de los problemas que te preocupan. Así que, ahora que sabéis de qué va esto, no me entretengo más y vamos a ver qué de problemas tenemos. Pues bueno, el primer tema que vamos a tratar en el día de hoy no es otro que un tema que está actualmente en boca de todos, ya que, vamos, lo podemos ver yendo a la gasolinera, ¿no? Que parece que ahora se ha vuelto un lujo ir a la gasolinera y mucha gente teme ir a ella. Y si no, vamos, también está el tema del aceite de girasol, ¿no? Que ya no se sabe qué holdea más la gente, si el aceite de girasol o las criptomonedas. La verdad es que es un caso muy curioso. Y sí, la verdad es que estoy hablando de la inflación, algo de lo que se habla mucho, pero quizás se conoce poco. Y para dar un poco de luz a este entuerto, contamos hoy con la inestimable ayuda, y me encanta tenerte aquí, de Jaime Javier Domingo Martínez, economista con experiencia en gestión presupuestaria pública, profesor de la Universidad de Sevilla en el Departamento de Análisis Económico y Economía Política, así como director de Desarrollo de Mercado en la Fundación CEU San Pablo, entre otras muchas cosas. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, encantado de estar aquí y deseando poder aportar algo de conocimiento. Sí, la verdad es que en estos tiempos aportar conocimiento es algo que se ha vuelto esencial ante tanta, desinformación, que si no sabes bien de dónde extraer información, y es obviamente necesario contar con profesionales como tú. Y bueno, te quería preguntar, para empezar, ¿cómo estás viviendo estos días de auténtica locura? Bueno, la verdad es que para los que entendemos un poco de este tema, no es nada sorprendente, porque desgraciadamente la historia económica te va planteando situaciones como la que estamos viviendo. Lo que sí es verdad es que es preocupante, porque de alguna forma, ante estas crisis hay que ir tomando decisiones, ¿no? Y muchas veces las personas que deben tomarlas o no las están tomando o no se están tomando con la velocidad que debiera. Sí, pues totalmente de acuerdo. Actualmente tenemos unos problemas muy serios, ya sea el tema de la huelga de transporte que está afectando a muchos pequeños productores, que al fin y al cabo es de lo que sustenta el país. Al fin y al cabo son los que aportan ese dinero para poder hacer cualquier tipo de política, y es fundamental. Y hay una serie de problemas que trataremos hoy aquí en este podcast, en este primer programa, que la verdad, que me llena de orgullo tenerte aquí para este primer programa. Y además, que el tema que vamos a tratar hoy, que es la inflación, es un tema fundamental. Y bueno, te quería comenzar esta entrevista, tertulia, no sé cómo expresarlo, pero algo así, con una pregunta clave. ¿Es la inflación un problema? Bueno, es un problema cuando se desboca, cuando se descontrola. Desde el punto de vista de un crecimiento de los precios controlado, no es para nada un problema. De hecho, es una causa casi natural de un crecimiento económico. El problema es cuando de alguna manera se descontrola y empieza a hacer mella en lo que es la certidumbre del sistema. Cuando uno lleva dinero en el bolsillo y no empieza a fiarse de que con ese dinero puede comprar una cantidad de producto que ayer sí podía comprar, va directamente a la línea de flotación de lo que es la convivencia cívica. O sea, yo cuando hablo de este problema en clases de teoría económica, siempre señalo que es uno de los grandes peligros que tiene la economía, porque la inflación, es verdad que cuando se desboca, y estudiamos, ¿no? Sabemos perfectamente que tiene nombres, ¿no? muy atractivos cuando
Cuando es totalmente desbocada se llama inflación galopante, que es uno de los males de la economía, que acaba afectando a la economía real y acaba generando esa sensación de inseguridad en el sistema. Entonces, para mí es uno de los grandes ogros de cualquier sistema económico, y cuando aparecen situaciones de descontrol, evidentemente hay que tomar medidas, hay que preocuparse, buscar el origen de lo que está pasando e intentar por todos los medios entender ese entorno económico y cambiarlo, porque es muy peligroso. Para todas aquellas personas que nos estén escuchando, probablemente no escuchen el tema de inflación y lo asocien directamente a la subida de precios. Pero ¿podríamos brindar una definición para acercar a las personas que nos estén escuchando, que a lo mejor no tengan tanta idea de materia económica, a lo que es realmente la inflación? Sí, claro. La inflación, para que se dé, tiene que ser una subida de precios, eso es correcto, generalizada, no es cuestión de solo la subida de precios de un mercado concreto, de unos productos o unos servicios concretos, no, tiene que ser general, que afecte de forma significativa. Tampoco estamos hablando de inflación o de problemas de inflación si estamos en un entorno del 1 o 1,5, 2%. De hecho, lo comentaremos durante la charla, el Banco Central Europeo tiene en sus estatutos como objetivo principal mantener el 2% de inflación, en un entorno del 2%. Y tiene que ser también de forma que estamos hablando generalizada, significativa y mantenida en el tiempo. Tampoco un pico que durara muy poco tiempo, una semana, podríamos hablarlo técnicamente de inflación. Sería una subida, un pico momentáneo de precios, ¿no? Entonces, si se dan esas tres variables, estamos en un entorno de inflación. Y ahora mismo, desde luego, estamos en ese entorno. Sí, apunto las cosas que estás diciendo, ¿no? Sobre todo en el hecho de que si en algún momento determinado no se da ese pico de inflación, no supondría un mal mayor, pero actualmente no, tanto medios como gobierno, incluso instituciones europeas, tratan de decir que esto es transitorio, que esto en un par de meses se irá. ¿Por qué dicen eso? Pues no lo entiendo. Porque eso es engañar a la población y de hecho no afrontar el problema. Porque uno no afronte el problema no significa que lo va a evitar. Es curioso, ¿no? Y hombre, me preocupa porque son responsables políticos, ¿no? O de administración. El problema lo estamos viendo venir desde prácticamente hace un año. Se veía que hay una serie de variables de fondos por los que se genera la inflación que se estaban alineando. Es como la tormenta perfecta. Y ya en aquel momento, justo antes del verano del 2021, ya había economistas que hablábamos de que este problema había venido para quedarse. Después añadimos una serie de variables que también están potenciando el problema. El problema viene de largo y como no se ataje o se tomen medidas, puede ser permanente. Claro, porque mucha gente a lo mejor asocia el tema de la inflación con la guerra o con la subida del precio de la luz. ¿Es esa subida de precio de la luz un determinante clave que haya sido el factor clave para desembocar en estos precios o viene de otros factores esta inflación? Es una de las variables que añade, digamos, leña al fuego. Pero la inflación viene de antes y aparece con una serie de variables previas a esta que tú señalas bien, ¿no? Es verdad que hay un conflicto bélico, un problema geopolítico que afecta además a una zona por la que pasan tuberías de gas, que de alguna forma es el material que hace que el producto de electricidad tenga precio. Y también es muy importante entender cómo se genera ese precio de la electricidad y por qué afecta tanto el gas. Pero eso sería como gasolina al fuego que ya existía. El tema viene de antes, ¿no? Y tiene mucho que ver con factores también de política monetaria, que también podremos explicar perfectamente, de cantidad de dinero en circulación con políticas expansivas que llevan, me atrevo a decir, casi décadas, ¿no? Y que de alguna forma van alimentando ese caldo de cultivo para que la inflación se disparara. Y una demanda
que también estaba totalmente retrotraída por culpa del COVID, de ese frenazo de año y medio, que empieza con esta nueva situación en la que empieza a recuperarse la normalidad, empieza a querer salir y claro, cuando te das cuenta empiezas a sumar variables que todas están señalando al mismo problema, a una inflación superior, mayor. Sí, además que lo estamos viendo, lo estamos viviendo y de hecho muchas personas se están dando cuenta del problema ahora que lo tenemos encima, ahora que ya es muy difícil volver atrás, pero bueno, todavía hay posibilidades de pues reducir esta carga en los precios y también, pues bueno, como bien señalabas, recortar ese dinero en circulación, como ya lo están implementando en algunos países como son los Estados Unidos, que posteriormente hablaremos de ellos, que de hecho incluso había campañas de marketing en Estados Unidos en favor de las criptomonedas, que son un tema que está ahora muy de moda entre los jóvenes y entre las personas, que decían que en estos 2 años, o en estos 3 años que han pasado, es donde más se ha impreso dinero. O sea, es donde más dinero en circulación se ha puesto y de hecho ahí es donde se agarran mucho estos criptoactivos, ¿no? Pero centrándonos en el tema de la inflación, esa causa-efecto que tenemos que se puede aplicar en materia económica de inflación y el Producto Interior Bruto, ¿no? Que al fin y al cabo son 2 factores clave para determinar la evolución económica de un país, pues quería darte algunos datos y también a los oyentes que nos escuchan. En diciembre de 2021 el Banco Central Europeo, liderado por Christine Lagarde, que muchos la conoceréis por el Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora era la presidenta, pero ahora es presidenta del Banco Central Europeo, estimaban que la inflación para el año 2022 sería de en torno al 3,2%. Hemos entrado en este conflicto bélico y de repente se ha cambiado a un 5%. Y como bien has señalado antes, nos situábamos en que el límite, por así decirlo, para no preocuparnos en Europa era del 2%. O sea, estamos casi duplicando. ¿Qué le parece esto? Bueno, primero lo que decíamos al principio de la charla, ¿no? Esa visión, pues creo que errónea, de todo un Banco Central Europeo que hablaba de un 3% como mucho, ¿no? Del 2022 y es irreal porque ya del 2021 ya venimos arrastrando una inflación importante y encima añadimos ese tipo de variables nuevas, con lo que la inflación se va a disparar a esos números que señala la gobernadora del Banco Central, pero además en España incluso peor. Los datos que ya se adelantan de previsión es peor. La inflación en nuestro país siempre a la cola. O sea, siempre que hay problemas económicos los sufrimos más, siempre que hay salidas estamos con un impacto inferior, ¿no?, a esa recuperación. ¿Y por qué esto? ¿Por qué siempre estamos a la cola? ¿Por qué siempre vamos como muy lentos a todo, no nos anticipamos? Y eso que ahora parece ser que en el tema de materia energética, ¿no?, Pedro Sánchez durante estos días ha estado de tour por Europa promocionando esa idea de la dependencia energética, que bueno, como nosotros supuestamente somos los que menos dependencia tenemos de Rusia, con el tema de Argelia, que bueno, que también se ha liado, pero no vamos a entrar en todo esto en tuertos, porque si no, no salimos, porque hay muchas cosas que comentar siempre, y aquí estamos encantados siempre de comentarlo, pero claro, después de haber hecho todo este liderazgo, ¿cómo es que en España siempre vamos aquí a la última? Yo creo que falta de planificación y problemas estructurales que tenemos en determinados mercados que son clave. El mercado laboral, por ejemplo, que siempre es mucho más rígido que otros tipos de mercados de otros países del entorno, dependencia energética. A mí me parece que el presidente del gobierno español está tomando una iniciativa que creo que es adecuada, pero lo que no entiendo es cómo muchas veces la incoherencia de que previamente estamos dejando esa soberanía energética a otras soluciones o a una revolución o una transición medioambiental verde, de energía verde, excesivamente rápida y radical. O sea, todos podemos estar de acuerdo en un momento determinado en pasar a una energía mucho más limpia, pero lo que no puede hacerse es plantear una revolución que el papel aguanta, pero que la realidad económica requiere de tiempo para ir cambiando un origen de la energía por otro, ¿no? Es una de las variables que afectan directamente a la inflación. O sea, el plantear que en la inflación, o una de las variables clave de la inflación es el coste de la energía, es lógico. O sea, al final los precios se ven alimentados, o dicho de otra forma, la energía, el coste de producción, se traslada a los precios de cualquier bien o servicio.
lo que cuesta producir se traslada al precio, que es el que el consumidor tiene que abonar, y en ese precio aparecen todos los costes y esos márgenes de beneficio que el empresario desea para poder lanzar esos bienes o servicios. Uno de los costes básicos de producción siempre es la energía. Si tú planteas un cambio radical, una transición verde, en la que pasas de una serie de energías controladas desde el punto de vista del coste a una energía limpia, pero con costes superiores o mucho más inestables en la fórmula en la que tú eres capaz de conseguir esa energía, lo lógico y normal es que ese coste se dispare. Y al dispararse el coste, se repercute en el precio. Entonces, desde el punto de vista de por qué nos pasa, pues porque creo que independientemente de que sí es verdad que hay entornos, hay variables que son poco controlables, hay otras muchas que sí son controlables. Y esto es simplemente estrategia, planificación, tener claro cuáles son las bases de la creación, por ejemplo, del precio. Y en el coste de la energía y gran parte de esa creación. Sí, que luego entraremos a hablar de ello, pero para finalizar esto de la causa y efecto, no hablamos de la causa, ¿no? Que, bueno, es este aumento de la inflación, pero esto tiene un efecto y es en el Producto Interior Bruto, ¿no? Que es un determinante económico que al fin y al cabo afecta a la población. Y también, pues bueno, le voy a decir algunos datos, ¿no? En España, hablando de la inflación, en España la tasa interanual ha aumentado en un 7% con respecto al año pasado, lo hemos visto en febrero. Hace poco el INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicaba estos datos. Y en El Economista, un medio especializado en materia económica, apuntaba, aunque me parece una cifra quizá un poco excesiva, de que a final de año iba a haber un aumento del 10%. Esperemos que no, porque si no, la verdad es que sería bastante desastroso. Y lo que apunta también es que habrá una reducción de Producto Interior Bruto, que anteriormente se estimaba a finales de diciembre en un 4,2%, se estaría hablando de una reducción de hasta a llegar al 3,7%, del 4,2 al 3,7%, y eso supone en materia de gasto y en materia de aplicar cualquier tipo de política, una reducción bastante grande. Totalmente, hay una relación clarísima entre la subida de precios y la destrucción de riqueza. Y estamos saliendo de una situación de COVID previa en la que el curso, el año pasado, vamos recuperando algo de lo que se perdió. Y en este se tenía que, de alguna forma, reforzar esa recuperación para ir recuperando el daño de un año y medio que tardaríamos 2, 3, 4, 5 años en recuperar. La inflación hace muchísimo daño en ese freno, ¿no? En esa destrucción. Se habla incluso de porcentajes incluso mayores de destrucción del 2 y pico % de posibilidad de crecimiento del PIB para 2022. Wow, es bastante grave, sobre todo en esa materia, ¿no? De gasto. Es que al fin y al cabo el gobierno los presupuestos lo hace el año anterior y tiene las previsiones económicas de un 4,2. Reducirse en 2 puntos porcentuales significa que no va a haber dinero para aplicar muchas cosas en materia de gasto público. Y eso la verdad es que le preocupa. Y a raíz de esto, a la gente y a las personas que nos estarán escuchando, ¿cómo le puede llegar a afectar esta situación? O sea, ¿cómo le puede afectar estos datos que estamos expresando aquí en términos que las personas entiendan y digan, wow, pues me puede afectar bastante? Sí, a la persona le afecta muchísimo, porque este es un problema económico que afecta al individuo, a la sociedad en su conjunto. Desde el punto de vista de demanda, por ejemplo, lo estamos notando ya. Al final acaban subiendo de forma generalizada todos los precios. Y eso afecta a todas las personas, a todos los individuos. ¿Por qué? Porque la correlación de crecimiento de los ingresos de la persona no son igual de rápido que la subida del precio de todos esos gastos que uno tiene que hacer para vivir. Entonces, de alguna forma, en el corto o medio plazo, tú vas notando que tu bolsillo no da para la cesta que comprabas hace 3 meses. Eso pasa mucho, por ejemplo, con la gasolina, ¿no? A mí me hacía gracia un comentario que escuché en la radio de una persona que dice, a mí me da igual porque yo sigo echando mis 20 euros de gasolina. Digo, bueno, el tema es que, eso es una broma, ¿no? Pero ahora 20 euros de esa misma gasolina te dan para media semana y acaba afectándote totalmente, porque lo que ocurre es que como el ingreso es el que es y es el mismo, tú al final lo que vas es redistribuyendo tu gasto y empiezas a priorizar y empieza a verse lo que está pasando, ¿no? Gente comprando bienes de primera necesidad. En masa, gasolina. ¿Qué haces? Vas dejando de lado otro tipo de demanda. Demanda un poco, digamos, de nivel
2, ¿no? De prioridad 2. Y cae el ocio, caen los viajes, se va frenando la compra de ropa de temporada, va frenando otro tipo de demanda que evidentemente afecta a esos mercados concretos, como destruyendo riqueza, destruyendo demanda, evitando que la oferta se pueda colocar, y si no se coloca la oferta, el empresario que contrata no contrata. Una buena campaña de primavera, verano, se frena, y si se frenan muchísimos empleos de personas que viven de esos periodos, ¿no? El verano, Dios quiera que se vaya aclarando un poco la situación, pero el verano se puede ver coartado, y eso acaba repercutiendo de forma como de flujo, ¿no? A personas que tienen todos los años esa esperanza de generar ese ingreso, que no podrían tenerlo. Entonces la demanda se va frenando, y a nivel macro la demanda agregada se frena, y eso genera esa caída de PIB y por tanto la destrucción de empleo. Y bueno, apuntaba simplemente a hacer otra pequeña broma, ¿no? Has hablado de las personas que echaban 20 euros, pero pobrecito el que echaba 10, ¿no? Ya el que echaba 10, el pobre ya es que no va a tener ni para 2 gotitas, ¿no? Nada. Que oler la gasolina, porque es una locura. No, pero y con respecto a los apuntes ya en materia así económica, estaban mencionando, ¿no? Esa caída de la demanda de prioridad 2, ¿no? Que básicamente son relacionados con el ocio, con temas que a lo mejor pues una persona, pues claro, tú tienes un presupuesto y tienes que ir, a ver, necesito comer, necesito pagar el alquiler, pagar la luz, etcétera. Y claro, esa demanda más siderales, como puede ser el ocio, pues caerán. Pero, ¿y el ahorro? ¿Qué pasa con el ahorro? ¿El ahorro aumenta? ¿No aumenta? Igual, y de hecho el ocio, para el que tenga la suerte de tener una renta determinada. Las rentas más bajas son las que más sufren con la inflación, como es lógico también. Si uno tiene una renta menor y tiene colocada esa renta en lo que es subsistencia, alimentación, vivienda, ropa, si la inflación se dispara, empezamos a ver verdaderos dramas. ¿Por qué? Además, entre otras cosas, ¿qué hará? Pues dejar de comprar quizá carne porque está más cara, o pescado fresco, y vas derivándote a una dieta infinitamente peor, con menos proteínas, con menos capacidad de energía. Entonces, ¿Y cómo afecta también, ¿no? Porque afecta también a ese pescador, ¿no? Que va al mar, y claro, evidentemente, ¿quién tiene capacidad para traer peores productos? Pues evidentemente las grandes compañías que tienen barcazas y pueden traer un producto peor, igual que el animal, etcétera. Entonces, yo creo que es un tema bastante preocupante. Pero que es bueno también que la gente lo sepa y lo tenga claro, y para eso también estamos aquí en Qué de Problemas, para brindar eso. Pero centrándonos ya así, para ir reconduciendo ya a algún otro tema que queríamos tocar, por ejemplo, el tipo de interés que lo queríamos tocar. Hace poco salió una noticia diciendo que el fin de las compras de emergencia de la Unión Europea estaba cerca, pero no dan una fecha exacta, nunca dicen. Es como intentar calmar a la gente, pero ¿cuándo se van a hacer esas compras? ¿Cuándo se van a dejar de hacer esas compras de emergencia? ¿Se apunta a diciembre? En Estados Unidos ya han empezado. Claro. ¿Qué tiene que ver aquí el tipo de interés? Muchísimo. O sea, si nos centramos en intentar resumir cuáles son las fuentes de la inflación, podríamos hacer un mix, ¿no? Por supuesto, la demanda. Te tengo que hacer tengo que hacer al oyente este análisis completo para que entiendan bien lo del tipo de interés. Si no, no hay forma de entenderlo. El precio sube por una teoría de demanda, teoría de oferta o teoría cuantitativa del dinero. O sea, tú tienes 3 formas de explicar por qué sube el precio, que además son paralelas. Puede estar subiendo por las 3 situaciones, ¿no? Y desgraciadamente la tormenta perfecta que hablaba antes se está dando. Por un lado, la demanda. Una demanda que ha estado totalmente retrotraída durante el COVID, que ha habido parte de la sociedad que no ha sufrido en ingresos porque ha mantenido el nivel de trabajo y ha mantenido el nivel de ingresos. Ahorro. Ha generado un ahorro forzoso, porque no es que quisiera ahorrar, sino que no podía gastar. Y esa bolsa, que se está hablando de miles de millones de euros solo en España, es una bolsa
que impulsa a la demanda en cuanto se vaya normalizando la situación. Tendríamos, por tanto, un efecto o un origen de demanda de la subida de los precios. Hay más demanda, la oferta no es capaz de adaptarse rápidamente. ¿Y cómo se ajusta el mercado? Siempre subiendo el precio. Ese sería el punto 1. Desde el punto de vista de la oferta, también el COVID ha tenido mucho que ver, porque se han frenado cadenas de producción. La fábrica del mundo, Asia, está generando o gestionando el COVID de forma muy radical, es decir, con unos cierres totales. En China ahora mismo, la semana pasada hablaban de 10, 12 grandísimas ciudades totalmente cerradas por esta última ola. El que cierre esa ciudad cierra todas las fábricas de productos, muchos productos intermedios que usamos después nosotros en nuestras fábricas europeas, norteamericanas, occidentales, digamos, ¿no? La oferta que se frena la capacidad de producción porque se frena el consumo intermedio, el producto intermedio. Si se frena, se crean cuellos de botella. Y la oferta disminuye. Añadámosle a una demanda, digamos, sobrecalentada, una oferta menguada por culpa de esos fallos en la cadena de suministros, ¿no? Sí, que ahora de hecho se están acrecentando también por el tema de la huelga de transporte. Claro, pero digamos que fíjate, por eso digo que es gasolina que se le echa al fuego, porque esto ya viene de antes, ¿no? Entonces, esas dos variables de por sí ya generan inflación, y ya lo veíamos antes del verano, incluso al inicio del año pasado. La tercera es la teoría cuantitativa del dinero, que ya explicaron los escolásticos españoles del siglo XVI, la escuela de Salamanca. ¿Por qué suben los precios en la España del imperio con la entrada de metales preciosos? Porque entraba muchísima cantidad de metal y la producción no era capaz de absorber esos incrementos de demanda. La teoría cuantitativa del dinero, lo que hace es relacionar velocidad de dinero, cantidad de dinero, con una igualdad, a precios y producción. Si la cantidad de dinero, que es la M, sube de forma descontrolada, desde mi punto de vista, la única forma que tendría de igualarse esas dos identidades sería subiendo el nivel de producción, que es muy rígida. La producción no sube a la misma velocidad con la que está subiendo la cantidad de dinero. Y más estando condicionada. Efectivamente. Si encima le metemos los embudos por culpa del COVID, ¿cuál es la única solución para que se iguale esa ecuación? Subida de precio. Ese es el origen real o inicial de esas subidas de precio. Una política monetaria expansiva, que significa exactamente eso, cantidad de dinero en circulación a expuertas. Darle a la máquina del dinero. La masa monetaria o dinero de alta potencia está creciendo desde hace años, décadas. Primero fue la crisis previa a la de hipotecaria, ¿no?, del 2008, que se entendió como una política monetaria expansiva necesaria para estimular la demanda. Pero estamos hablando de que desde antes de esa situación ya había políticas monetarias expansivas. Eso es dinero en circulación, dinero en circulación. Y como tú bien has dicho antes, en estos 2 últimos años, 3, la cantidad de dinero en circulación se ha disparado. Entonces, eso es la tercera explicación a esta situación de inflación. Hay mucha cantidad de dinero en circulación. Una de las primeras decisiones a tomar sería frenar esa política monetaria expansiva y volverla... Subiendo el tipo de interés, entiendo. Efectivamente. Volverla en restrictiva. ¿Cómo? Subiendo el tipo de interés. Menos cantidad de dinero en circulación, subidas de tipos de interés, menos facilidad de crédito. Pero, ¿y qué acarrea eso? O sea, ¿qué acarrea subir el tipo de interés? Bueno, desde el punto de vista de la demanda, lo que frena es la inversión y muchas veces el consumo. La inversión está totalmente asociada al tipo de interés. Si sube el tipo de interés, baja la inversión. Es una relación inversa, porque se encarece el coste de esa inversión y muchas empresas frenan inversiones. Entonces, uno de los componentes clave de la demanda creada es la inversión, se ve coartada, frena.
y desde el punto de vista, pues, por ejemplo, de esa capacidad de endeudamiento del individuo, del consumo privado, también se ve frenado porque las hipotecas se encarecen los préstamos, se encarece lo que es poder consumir con dinero, digamos, prestado, ¿no? Eso sería un punto, digamos, negativo de esa política monetaria restrictiva que frenaría esa parte de demanda. Pero estamos diciendo, por otro lado, que hay una bolsa de ahorro forzado que impulsa la demanda. Creo que se contrarrestaría el daño a la demanda de las subidas de tipos de interés con esa bolsa de ahorro que se convirtiera en demanda. Pero claro, también hay que tener en cuenta el factor de que ahora con estos precios desmedidos durante estos meses, y si no se actúa pronto, esa bolsa de ahorro que había al principio se va a ir empequeñeciendo, entiendo yo. Y una vez que ya se quiera subir los tipos de interés, quizás luego sea demasiado tarde y el efecto sea peor. O al menos eso entiendo yo. Claro, pero es que uno de los orígenes de la inflación más importante es la política monetaria expansiva. O sea, uno de los primeros cortes que habría que hacer es política monetaria restrictiva, frenar esa política. Pero claro, centrándonos ya aquí en España, en lo que nos compete a nosotros, ¿qué medidas se espera que se apliquen durante estos meses? ¿Tiene el gobierno alguna capacidad aparte? Porque el tipo de interés, no lo hemos mencionado, pero el gobierno no tiene capacidad para ello, es el Banco Central Europeo. ¿Tiene el gobierno alguna capacidad para poder decir, pues, no sé, qué capacidad tiene? Sí, al final la política monetaria restrictiva es clave y, como tú muy bien dices, la soberanía sobre esa política monetaria la perdimos en la entrada del euro. Es el Banco Central Europeo el que activará o no ese tipo de herramientas. De hecho, ya lo está haciendo, porque, como tú bien dices, está dejando de comprar esos fondos, esos bonos que se compran en el mercado, ¿no? Pero si vamos a la reserva de Estados Unidos, ya está subiendo los tipos de interés, y Japón y el Banco de Gran Bretaña, en Reino Unido. O sea, nos guste o no nos guste, esa política monetaria restrictiva vendrá, llegará y se aplicará. Lo que pasa es que es verdad que parece que Lagarde como que se resiste a plantearlo abiertamente, como se ha planteado en otros sitios. Pero desde el punto de vista más técnico, creo que es una de las piezas clave para intentar empezar a desinflar el globo. Ahí nuestro gobierno no tiene absolutamente nada que decir, ni nosotros como ciudadanos. Simplemente, digamos que asumiremos las consecuencias, que son importantes desde el punto de vista de la demanda, como hemos dicho antes, ¿no? Pero, ¿qué otro tipo de cosas se pueden hacer? Bastante, porque uno de los precios que más afectan a los costes de producción, la inflación al final, se produce por incrementos de costes de producción, incrementos de costes, por ejemplo, de los combustibles, que es parte de esos costes de producción, incrementos de salarios que se ven reflejados después en los precios de los servicios o productos que se venden, monopolios de mercado, aquí en este caso menos, ¿no? Pero esa variable de coste de producción tiene muchísimo que ver con el coste de la energía, coste de los combustibles y coste de la electricidad. En ese campo, sobre todo en el de los combustibles, sí que es posible articular políticas que hagan que ese combustible se abarate de forma que el productor, ya sea transportista, ya sea no repercuta esos costes en el resto de la cadena de producción y no acabe llegando a todos los productos, porque debajo de la producción de todos los productos está el combustible. Al final la electricidad se utiliza, los motores de combustión se utilizan en prácticamente todas las producciones de bienes y servicios que nosotros consumimos. Entonces, habría que atajar eso de la forma más rápida y eficiente posible. ¿Cómo? Pues, entre otras, por ejemplo, bajando los impuestos directos a esas materias primas, a ese combustible. ¿Qué ocurriría? Que habría menos ingreso público, que también habría que, de alguna forma, compensar, ¿no?
pero también se generaría menos destrucción de riqueza, por lo que también dejarías de destruir ese ingreso público que te viene por los impuestos indirectos del IVA, por ejemplo, ¿no? Si no hay demanda, no hay IVA. Entonces, de alguna forma, habría que ser mucho más rápido de lo que se está haciendo, más dinámico, e ir directamente a intentar abaratar ese tipo de combustibles o de materia prima. Sí, pues veremos, porque creo, si no me equivoco, que en el día de hoy y mañana se celebra esta cumbre de la Unión Europea para decidir qué se va a hacer al respecto de la dependencia energética, que algunos apuntan a la compra conjunta de gas para que así pues no influya esto. También se hablaba de que se iba a quitar se iba a desasociar el precio del gas al de la electricidad, y son variables que pueden ser muy importantes en las cumbres que están teniendo en estos días. Eso es importantísimo. Hay que explicarle al oyente, al espectador, que el precio de la energía eléctrica actualmente tiene un componente altísimo de la última fase. Va añadiendo el precio, va subiendo el precio dependiendo del origen de la energía. Y empiezan por las renovables, la nuclear, la de carbón y al final la combinada, que es la que se consigue con carbón y energía que viene del gas, el calentamiento a través del gas. En ese último punto, el gas, que no es porcentualmente la energía mayor, tenemos todas esas que he dicho antes, ¿no? Y el queso, digamos, del 100% lo forman todas ellas. El gas tiene mucha importancia porque es la última que fija el precio marginal, el último. Y por eso, una parte menor del consumo, que sería el gas, genera una subida de precios de la energía total, que es la que pagamos todos. Entonces, lo que se está planteando es desasociar ese precio al gas. Pero eso sería una solución interesante. Lo que ocurre que ya suena que Alemania no está dispuesta a plantear ese tipo de solución. Tampoco. Y la solución tiene que ser aprobada por unanimidad. Así que me temo que este tipo de soluciones no son de corto plazo. Entonces, el cortísimo plazo requiere más esto de, digamos, de esa potestad casera de intentar abaratar ese coste del combustible cuanto antes, ¿no? Pues sí, porque si no, ya estamos viendo que los camioneros piden una serie de condiciones que es evidente, también hay que comprenderlo, que son al fin y al cabo quienes están transportando todos los productos que nosotros necesitamos y lo transportaron durante la pandemia, y es evidente que quieran, como se está aplicando en Francia, se está aplicando en Portugal, que se han hecho unas rebajas de 20 céntimos el litro, y aquí, según estimaciones que ofrecían, la última propuesta que tengo entendida era 500 millones de euros, que eso influía en 0,04, o sea, 4 céntimos el litro. Es que eso no es una solución, eso es un parche. Y el camionero no pide más que se le facilite poder seguir trabajando. A mí muchas veces me da la sensación de que hace año y medio estábamos aplaudiendo los balcones a esos camioneros porque trabajaban arriesgando su vida para que nos faltara alimentos en los supermercados, y hoy los demonizamos. Algunas personas los demonizan. No, son las mismas personas, los que aplaudíamos antes y los que ahora están simple y llanamente pidiendo algún tipo de acción que les permita seguir trabajando. Lo que no se puede pedir que la persona trabaje perdiendo dinero como si fuera un grifo, ¿no? Tirando el ahorro o el dinero de su familia. Eso es lo que no se puede exigir al camionero, al transportista. Totalmente. Pero bueno, ya para reconducir, al finalizar, así haciendo un pequeño resumen, ya hemos visto cuál es los efectos de la inflación, cuáles son también aquellas cuestiones que vienen ligadas a ella. Hemos visto también, hemos aportado una serie de soluciones, como podría ser en materia de potestades por la Unión Europea, esa subida de interés, el tipo de interés, para reducir esa cantidad de dinero en circulación. Y por otro lado también tenemos la posibilidad del gobierno a corto plazo de reducir los impuestos de ciertos, pues, del carburante y también de la electricidad, para así poder reducir esa oferta desmedida que estamos teniendo actualmente. Y para concluir, ¿qué mensaje le mandarías a las personas que nos estén oyendo en el primer capítulo del día de hoy, de aquí de ¿Qué de problemas?, al respecto de si tiene que estar preocupado o no, o un mensaje de tranquilidad? Sí, hombre, al final, claro, es un momento preocupante,
pero de alguna forma el pánico también es negativo. O sea, esa generación de ese comportamiento de compra masiva, de alguna forma no tiene demasiado sentido y agrava el problema, porque la expectativa de subida de precio acaba generando la subida del precio. Eso también lo hemos estudiado mucho en las facultades, ¿no? Y de alguna forma, claro, hemos de controlar en lo posible esa histeria, ¿no? Ese comportamiento. Después, a las personas que lo están pasando peor, pues evidentemente no le podemos decir absolutamente nada. Lo que desearán es que se vayan tomando medidas para que no sufran tanto el daño que genera la inflación, que, como hemos dicho antes, afecta a las rentas más bajas mucho más que a las rentas medias altas, ¿no? Pues a mí debo decir que me ha encantado esta tertulia sobre la inflación, sobre uno de los primeros problemas que vamos a tratar aquí en esta serie de ¿Qué de problema? Un podcast de charlas del siglo XXI. Y Jaime, espero que te lo hayas pasado bien dentro de lo que cabe, que estés contento, ¿no? Al fin y al cabo con lo que se ha hablado, que es, hombre, este tipo de charlas daría para horas y horas hablando sobre teorías económicas de, pues se podría aplicar esto y estos efectos de por aquí que pasa, pero tampoco queremos saturar a nuestros oyentes y yo creo que ha quedado una charla muy buena y esperemos, que es lo más importante y por lo que creamos esta serie, que se identifiquen estos problemas y se puedan llegar a esas soluciones y que, por favor, sobre todo, que tengamos conocimiento de ello, sin tesis de una ideología o de otra, simplemente compartiendo conocimiento desde un punto de vista, pues, de profesional objetivo. Así que, nada, por nuestra parte, muchísimas gracias por haber venido en el día de hoy. Encantado, he disfrutado muchísimo. Y nada, esto ha sido ¿Qué de problema? El primer capítulo de esta sección del podcast original de Charlas del siglo XXI. Nos vemos pronto por aquí, nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube y en iVoox. Así que nada, nos vemos pronto. Un abrazo, cuidaros y nada, tened cuidadito con los precios de la electricidad y de la gasolina, que mucho ojo, que no está para broma. Así que nos vemos pronto.